and they can't let their voice be heard. I am CM Punk, and I am the voice of the voiceless, and you will apologize. En una era plástica y monótona de la WWE, un hombre brilló como nadie, un hombre que no tenía miedo a decir las cosas que todos pensábamos, que parecía ser auténtico y realmente preocupado por lo que los fans queríamos. Su nombre resonó y aún en su ausencia nunca se olvidó. Con los años, después de conflictos y más conflictos, CM Punk regresaría a la WWE para darnos uno de los momentos más grandes de la historia de la empresa. Sin embargo, esta imagen que existía de él se comenzó a desvanecer y actualmente entramos en un debate que evalúa su honestidad y los valores que tanto nos vendió por años. This is a guy I looked up to, right? I always thought that he had the best interest of the industry right here in his heart. I really did, because that's the image that he wants people to see. That's what he wants people to believe about him, but it's just not true. When push comes to shove, all he cares about is himself. That's all he cares about. And the rest is a facade. He's a liar. He's a crook, he's a scam artist, and somehow he's made people believe that he's this great messiah, when in fact, he literally only cares about CM Punk and how to... Curiosamente, desde los primeros días de CM Punk en la WWE, allá por el año 2006, su personaje se basaba en ideales que no eran ficción, un luchador que al contrario de su apariencia, era straight edge, un estilo de vida en la subcultura punk alejado de los vicios, libre de sustancias y alcohol, que usa como símbolo una X en el dorso de las manos, algo icónico en la apariencia de este luchador, algo que se respeta y al final es bastante positivo para tu salud, pero también se puede usar erróneamente como una superioridad moral hacia los demás que no profesan ese estilo de vida. A pesar de que quejarse de su posición en la empresa es un tema recurrente en su carrera, CM Punk tuvo un inicio completamente destacado para ser un recién llegado, contando con una racha de victorias por unos meses. Kelly se sentía atraída hacia él, hizo equipo con los Hardy Boys y DX en Survivor Series, campeón máximo de ECW, y ganando el maletín de dinero en el banco tan solo 18 meses después de su debut. Esto es un gran ascenso, donde independientemente de su reinado, Punk ya podía presumir de haber sido campeón mundial, algo que muchos nunca pudieron lograr. Gracias a su capacidad en el micrófono y a temas que lo definían en la vida real, sus personajes siempre contaron como estandarte temas morales, como por ejemplo restregando a la Jeff Hardy sobre sus problemas con las sustancias, siendo un tema del que se sigue hablando hasta la fecha. Punk sería un líder de culto que tendría la necesidad de devoción y lealtad hacia él, pasando de un lugar a otro, pero siempre con un culto hacia su persona, donde por fin explotarían sus verdaderas intenciones con aquella pipe bomb, que si eres un fan te la sabes de memoria. Pero para recapitular, CM Punk critica a la WWE por no valorar su talento, a pesar de ser los mejores de la empresa, y acusa a John Cena de ser un adulador para tener la posición que ocupa, el hombre perfecto para difuminar la línea entre la realidad y la ficción en la lucha libre. CM Punk fue catapultado por la gente, al ser uno de los luchadores más queridos, cumpliendo con un longevo reinado que se quedaría por años en la mente de los fanáticos. También recordemos que John Cena era un superhéroe en esos momentos, pero ya gastado y rechazado por el público. La gente se rebeló para buscar una nueva cara que los guíe, y ese puesto fue tomado y aprovechado por CM Punk. When you get them on your side, we'll come in droves to see you, Punk, and when they do, you'll get everything you ever wanted out of this business. Según lo dicho por él mismo, nunca odió en la vida real a John Cena. Al contrario, admitió que aprendió muchísimo de él. Sin embargo, en el podcast Undertaker, cuenta una pequeña anécdota donde tenían un show en Europa y tenían que ir medio formales, pero que Punk no asistió de esa forma. Taker no quería que CM Punk se metiera en problemas, aconsejándole que acatara órdenes y se vistiera mejor. La respuesta de CM Punk fue: ¿y John Cena qué? Y el hombre muerto inmediatamente le responde: tú no eres John Cena. Ahí mismo Undertaker comenta de la frustración de CM Punk al lamentablemente nunca obtener lo que él tanto quería, su ansiado evento principal en WrestleMania, algo que se lograría apenas este 2025. Punk sentía que las estrellas más grandes le quitaban su lugar. De aquí sale la entrevista que se popularizó recientemente, donde Punk dice no sentirse emocionado por el John Cena contra La Roca, pero metiendo a otros luchadores en la conversación, algo que comentaré más adelante en este video. You know, I'm not gonna tell you like, oh, I'm excited for Cena and Rock too, because I'm not. I'd be more excited if it was me and John. You know, and I think Dolph should say that he'd be more excited if it was him and Rock, and I think Zack Ryder should say it should be, you know, like that's what a lot of people don't understand. CM Punk dejaría de aparecer en la WWE debido a estar lastimado, con una infección que le pudo costar la vida, trabajando día tras día sin el respeto que él creía merecer, pagos de regalías que nunca obtuvo, siendo despedido el mismo día de su boda, algo que para él sería definitivo, ¿o no? Do you think there's ever a chance we'll see you back? Never? No. Wow. Never ever! Never ever ever! Después de salir de la WWE,
Punk aprovecharía cualquier oportunidad para sacar su rabia y odio en Twitter hacia la empresa. CM Punk tendría su primer contacto después de años con la WWE en 2019, al aparecer en los Backstage, un programa de Fox donde analizaban los shows semanales que tampoco se salvaría de polémica. This is strictly a me and Fox thing, and I think that's a very interesting dynamic because here I am, somebody who is not employed by WWE. Yes. I get to criticize the product, and that's something I've always done. I think that's what made me popular. Because to a fault, I have no filter in between my mouth and my brain. I've always been this way, and I think what the product needs, what the show needs, and what the fans need is somebody without those ties to worry about if they're going to get punished for saying something. Just to tell it like it is. It's corny, voice of the voiceless, right? I have no ties. Nobody's going to fire me. I'm not going to get jobbed out, suspended, sent to TV, but told I'm not needed. You know, all these things don't exist in my world anymore. Here I am. If it's good, great. I'll pat you on the back, we'll talk about it, I'll be excited about it. If it's bad, you're probably going to be Tiempo mad. después, CM Punk criticaría a The Miz de una forma bastante fuerte sobre el hecho de que va a luchar a Arabia Saudí, un trato lucrativo de muchos años que inició Vince McMahon. Para que se den una idea, esta imagen donde con tan solo 5 eventos en Arabia ya habían ganado más que 35 WrestleManias. CM Punk lo juzgó de alimentar el sport washing y a todos los luchadores que estén involucrados indirectamente. El sport washing es una técnica que lleva años aplicando a Arabia Saudí, donde han invertido miles de millones de dólares para mejorar su reputación y proyectar otra imagen al mundo. Esto debido a sus problemas con derechos humanos hacia las mujeres, no hay libertad de expresión ni de prensa, y con castigos físicos o hasta mortales a personas de diversidad sexual. Los mismos luchadores de la WWE pueden elegir si ir a Arabia o no, esto si ellos se sienten cómodos moralmente hablando, pero se ha dicho que quienes participan reciben cientos de miles de dólares, si no es que tal vez hasta más de 1 millón por aparición. Esto deja a Punk muy mal parado más adelante. En una fresca alternativa para la WWE llamada AEW, llegaría CM Punk. La empresa de Tony Khan tendría una de las mejores y no la mayor contratación en su historia. Un luchador que parecía perfecto para guiar y popularizar el producto. Sin embargo, comenzaría como un sueño y terminaría como una completa pesadilla para todos. CM Punk parecía estar en casa, negando a la WWE como lucha de verdad y haciendo comentarios que después lo harían ver como un completo hipócrita. If you all try to understand that I was never going to get healthy physically, mentally, spiritually, or emotionally, staying in the same place that got me sick in the first place. If you think the grass is so green around the other side, be my guest. Go ahead, leave, main event night 4 of a buy one, get one free extravaganza, and then get released faster than you last in the sack. When you come back, I'll still be here, and that ass kicking will be waiting for you. You're closing the show at WrestleMania. Entre los altercados que llevaban a su despido de la compañía, en la conferencia de prensa de All Out, estallaría contra la mayoría del roster, marcándolos como inmaduros o de creer que ya lo saben todo en este negocio. Pero lo que le traería problemas es haber atacado a Hangman Page, de Elite, los cuales son los fundadores de esta empresa, con los cuales terminaría en un altercado físico esa misma noche, y hasta su ex mejor amigo Colt Cabana, un luchador con el que comenzó en este deporte, el que le ofreció su podcast brindándole la oportunidad de quejarse de la empresa más grande de lucha libre en el mundo, por el cual ambos serían demandados por ese suceso. A pesar de ganar este encuentro legal, los gastos legales arruinarían su amistad, donde Cabana dice que Punk se ofreció a pagarlos, pero luego este salió a decir que lo estaba extorsionando, algo que ni siquiera en el backstage de AEW se arregló, ya que Punk le dijo a Colt que nunca volvería a hablar con él sin un abogado a su lado. Como niños pequeños, The Elite y CM Punk serían separados de marca, el punketo siendo el estandarte y la razón del nuevo show de AEW. Pero no tendríamos que esperar tanto tiempo para que se suscitaran más problemas, y todo porque Jack Perry no quiso hacer caso al consejo del punketo, usando vidrio real y quiso provocarlo en vivo, algo que acabaría en los golpes y con Punk fuera de la compañía. En un ensayo llamado Bienvenidos al miserable mundo de CM Punk, el autor acusa a CM Punk de ser un total farsante. Aunque se presentó como un revolucionario, su verdadero deseo solo es estar en la cima y ser el protagonista, que mientras otros se arriesgaron en construir una alternativa, él solo llegó a destruirlo desde dentro, motivado por rencores personales. Un hombre frustrado, atrapado en su amargura y que nunca representó ni representará lo que dice defender. You're better than me at one thing. You're the best bullshitter in the world.
CM Punk regresa a la WWE. Hace poco admitió que nunca hubiera regresado si Vince McMahon hubiera estado en el poder, aunque tampoco es como que lleva una buena relación con Triple H, pero él sabe diferenciar negocios de temas personales, ya lo hemos visto. CM Punk tiene al público en la palma de su mano, aparece en las portadas de los eventos que tanto quiso, cumplió su sueño siendo el evento principal de WrestleMania y parecía que todo le estaba saliendo perfecto. Sin embargo, llega su rivalidad en contra de John Cena, el último baile entre ambos, donde no solo John Cena replicaría su pipe bomb dejándonos pensando en la veracidad de Punk, no solo como personaje sino como persona, y donde veríamos a CM Punk expuesto ante un error que pensó que todos ya habían olvidado. En la promo, John Cena dice que Punk ya no es la voz de los que no tienen voz, no es alguien de abajo que viene a hablar por todos, es un millonario, es Mr. TKO, el cual cambia sus valores más que John Cena en sus playeras. Menciona a 3 luchadores con sus nombres fuera de la compañía, pero que son Dolph Ziggler, Cesaro y Zack Ryder. Pero ¿por qué Cena los menciona? Y es que en la vida, las personas suelen usar a otras, adulan, manipulan y usan a otros para obtener mejores condiciones o mejores puestos laborales. Pero la forma en la que CM Punk usa a los demás es hablando por ellos. CM Punk cuando está abajo, habla y dice nombres de luchadores trabajadores que se parten la espalda cada semana, que en sí merecen más oportunidades. Pero es que Punk nunca lo dijo por ser esa voz exigente que busca la justicia, sino porque así se gana la simpatía de las personas. Una y otra vez ha hecho este tipo de prácticas. CM Punk usa a los demás, a los de abajo, como un político queriendo obtener votos. Para él, estos luchadores son un vehículo para el éxito, no una auténtica búsqueda de igualdad de condiciones entre sus compañeros. Y la forma en la que John Cena no menciona sus nombres de la WWE, sino fuera de, para mí es una cachetada directa a Punk. Mientras John Cena obtenía un lugar que nunca exigió ni lloró por él, solo hacía su trabajo como una de las caras principales. CM Punk estaba con la prensa quejándose y diciendo de los pobres luchadores que no obtenían oportunidades por John Cena y La Roca, pero esto no era sobre ellos, sino sobre él. Para mí, Cena se burla ahora de ¿dónde están aquellos que defendiste y victimizaste? Y por eso dice sus nombres fuera de la WWE, ya que tienen que usar uno diferente, ya que la empresa es dueña de esos nombres y sus personajes. Punk, ahora eres importante aquí, ¿por qué no los mencionas? ¿Por qué no dices nada? Tanto que Matt Cardona quiere entrar de regreso a la WWE, ¿y no te importa? ¿O solo te importa cuando estás inconforme, cuando no te dan algún título o el lugar que tanto quieres o crees merecer? Por esa razón, para mí, esta promo tiene tanto valor, ya que refleja completamente cómo es CM Punk. You're just a loudmouth opportunist who will step on the necks of people who actually work hard if it gets you ahead. La lucha entre ambos se celebró en Arabia, donde comenzamos fuerte con Punk ignorando a un niño que, digan que la persona de seguridad lo empujó, digan que están apurados o lo justifiquen como quieran, simplemente deja mal parado a un hombre que dice ser de la gente. Para esto, en el kickoff, un fan le reclama sobre el tweet hacia The Miz, un tema que se tenía que abordar, y qué mejor manera de exponerlo de esa forma, y su respuesta inmediata fue: This guy wants me to apologize for a mean tweet I wrote 6 years ago. Mohammed, I sincerely apologize to you and of Saudi Arabia. Okay? You will apologize. Hell, you know what? I'm going to be honest. You're not just apologizing to me. You're apologizing to these people for being one of the biggest hypocrites I've ever seen in my entire life. CM Punk se disculpa y la gente ya puede estar en paz. ¿Esperaba que nunca se volviera a tocar el tema y su estrategia inmediata fue tomarlo como un chiste? Miren, el tema de Arabia es complejo y a pesar de la intención de este video, yo no odiaría a nadie que vaya a Arabia por trabajo, sino toca odiar a tantos deportistas y artistas que han pisado el lugar. Sin embargo, el problema y lo que cayó tan fuerte en esta situación con CM Punk fue que toda la carrera ha presumido de una superioridad moral. Hace unos años llamó racista a AJ Styles por no publicar nada por el Black Lives Matter. Se fue con la bandera de los derechos trans en AEW, pero ¿cuánto de esto CM Punk cree realmente? ¿Cuánto de esto no va a cambiar? Y cuando le pregunten decir que solo era un meme o parte de su personaje. En la WWE hemos tenido talento que se ha partido la espalda igual o más, y fue gente que solo se estaba ganando el pan, que no querían problemas, solo querían poder vivir de esto que aman. Punk ha fallado distintas veces con la audiencia y lo van a perdonar. No hay nada que no le puedan perdonar a CM Punk y sinceramente yo lo quiero porque es parte de mi infancia. Por ahí considero que This Fire Burns es la mejor canción de entrada de la historia y aún no me creo que haya regresado. Pero esto no se trata de odiar a CM Punk por ser un hipócrita, sino de ser conscientes de qué consumimos, de quiénes admiramos y quiénes seguimos en nuestra vida.